Fueron tres ataques diferentes contra 4 embarcaciones. El saldo de estos en el Pacífico, 14 muertos, ya van 57 en total. Y las primeras pistas donde pueden haber estado estas lanchas son lanchas rápidas que navegan por aguas del Pacífico con cocaína. Juan Camilo. Néstor, pues de acuerdo a información de agencias en los Estados Unidos, la misma DEA ha dicho que el 74% de la cocaína por vía marítima transita por la ruta del Pacífico, no solo desde Colombia, sino también desde Ecuador, hay que decirlo. Esta ruta, por ejemplo, llega hasta Centroamérica o en algunos casos llegan a territorio mexicano haciendo escala en algunos países de Centroamérica, 74% de la cocaína. En este caso, lo que ha dicho el secretario de Guerra, Pete Hegseth, es que fueron 3 ataques en contra de 4 embarcaciones. En uno de los ataques se ve que 2 lanchas estaban detenidas. Allí fue un solo impacto en contra de las 2. 8 individuos se encontraban en esas 2 lanchas. Todos resultaron fallecidos. En el otro ataque, 4 individuos murieron por cuenta del bombardeo de los Estados Unidos. Y en el otro había 3 a bordo que también resultaron afectados o que también recibieron el impacto del bombardeo de los Estados Unidos. En total 14 muertos, un sobreviviente. Todos los ataques fueron en aguas internacionales, en una de las rutas conocidas ya por la inteligencia de los Estados Unidos, que es utilizada por el tráfico de drogas. Hubo un sobreviviente que, de acuerdo a lo que dice el secretario de Guerra, Pete Hegseth, autoridades mexicanas de búsqueda y rescate asumieron la competencia, asumieron el caso. Entonces uno podría intuir que el individuo puede tener nacionalidad mexicana, pero en todo caso es la primera vez que se presentan 3 ataques en un solo día, y hay que destacar que con este ya son 13 en total, 57 muertos. Ha habido 5 ataques en el Océano Pacífico, en el este del Pacífico, y otros 8 en el Mar Caribe. Y ya ustedes mencionaban la controversia gigantesca que ha arrojado aquí en los Estados Unidos esta serie de ataques. Por supuesto que sí, particularmente en el Partido Demócrata, que aseguran que lo que hace el presidente Donald Trump es ilegal. Eso nos lo dijo en las últimas horas, por ejemplo, el senador demócrata Rubén Gallego. Son operaciones militares no solo en Venezuela, sino también en Colombia. ¿Usted qué opina frente a eso? Pues eso es ilegal. Nosotros no estamos en guerra y no hemos declarado guerra contra Colombia, contra Venezuela. Estos son países que tienen su dignidad, tienen su sovereignty, y nosotros no podemos violar eso, y es peor por los Estados Unidos si empezamos a hacer cosas como así. El presidente Trump dice que está detrás de los narcoterroristas y criminales. Podemos ir contra los narcoterroristas y criminales, podemos usar el ejército de una manera más, estratégica. Podemos también trabajar con el gobierno de Colombia. Ya tenemos casi 50 años trabajando juntos con el gobierno de Colombia contra los narcoterroristas. Cuando él hace esto, cuando él llega y va a usar nuestro ejército contra el gobierno de Colombia, un país que es nuestra alianza ya por casi 50 años, vamos a destruir la relación entre los 2 países. Bueno, ahí la reflexión del senador Rubén Gallego, que el uso de las fuerzas militares de los Estados Unidos puede ser utilizado de una manera más estratégica a ir en contra. Bueno, él menciona ahí, en el caso de Colombia, si se llega a tomar la determinación, destruiría la relación bilateral. Es una postura que no solo está en el Partido Demócrata, las críticas a estos bombardeos, sino también en el mismo Partido Republicano. Una de las voces críticas ha sido, por ejemplo, la del senador Rand Paul, quien ha calificado estos ataques como ejecuciones extrajudiciales, y que el presidente Trump requiere la autorización del Congreso y una declaración de guerra. Recordemos que se espera que cuando regrese de Asia, eso debería ser el jueves, haya una sesión informativa al Congreso sobre el siguiente paso en este operativo en contra de los carteles del narcotráfico, que han dicho puede ser en territorio venezolano, pero también en territorio colombiano. Néstor. Juan Camilo, gracias. No por coincidencia, Trump está esta mañana recorriendo países de Asia, está en Japón, y desde allí está enviándole mensajes muy fuertes alrededor de China, de los aranceles con China y del fentanilo chino, que es la otra preocupación. Silvia Carrasco. Sí.
Sí, Néstor está en su segundo, lo que se llama la segunda etapa de su viaje por los países asiáticos. Arrancó en Malasia, donde estuvo el domingo, y luego se ha tomado mucho tiempo para estar en Japón, un país con el cual tiene serias dificultades para acordar el tema de los aranceles. Actualmente los tiene en un 15% de aranceles, y claro, la economía japonesa depende muchísimo de Estados Unidos, pero también depende, así como ocurre con la OTAN, también la defensa japonesa depende de Estados Unidos. Y lo que es insólito es que Japón tiene apenas recién electa una primera ministra, por primera vez una mujer, y apenas 4 días después de ser electa le toca recibir al presidente de Estados Unidos. Y claro, Donald Trump fue tuvo unas alabanzas enormes para esta mujer, Sanae Takahashi, que fue quien lo recibió. Escuchemos al presidente Trump cómo se refería a ella. It's a great honor to be with you, especially so early in what will be, I think, one of the great prime ministers. I'd also like to congratulate you on being the first woman prime minister. That's a big deal. Es un gran honor estar con usted, especialmente en esta etapa tan temprana de lo que creo que será uno de los grandes primeros ministros. También me gustaría felicitarla por ser la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra. Es algo muy importante y quiero felicitarla por eso, decía Donald Trump en esa reunión. La verdad es que el viaje de Donald Trump, Néstor, mirado desde el punto de vista geopolítico, hay muchos analistas que están diciendo que es un viaje para hacerle un jaque mate a China. ¿Por qué? Porque tienen estas larguísimas negociaciones por el tema de los aranceles, pero temas también que hay que resolver. Estados Unidos aspira a todas esas tierras raras que produce China, y llama la atención porque el viaje que ha hecho el presidente Donald Trump, quedándose mucho tiempo en cada sitio, ha sido con países que son los que tienen tierras raras que pueden competir con China, y de hecho ha cerrado acuerdos con Malasia, ha cerrado acuerdos también con Vietnam previamente, y ahora con Japón. Japón es uno de los más grandes poseedores de tierras raras, Néstor, pero las tiene inexplotadas porque son todas submarinas, Néstor. Hay un operativo de película esta madrugada en el Atlántico frente a Portugal, en donde un guardia de los agentes de Portugal murió en la persecución a una lancha del narcotráfico. Enrique Rodríguez. Por el momento no se sabe si esa lancha transportaba hachís desde el norte de África o cocaína desde los barcos que la alijan frente a las costas portuguesas. Pero este incidente ha tenido lugar esta madrugada en la localidad de Alcoutim, en Portugal. No piensen que es una localidad costera. En realidad, Alcoutim se encuentra a 30 kilómetros de la desembocadura del río Guadiana. El Guadiana es el río que hace de frontera entre España y Portugal. Si tienen un mapa en la cabeza, la frontera que separa España y Portugal va prácticamente de sur a norte en línea recta. Pues bien, en el sur, en el extremo sur de esa frontera, en la desembocadura del Guadiana, la embarcación que transportaba droga subía por el río hasta esta localidad, como digo, Alcoutim, a 30 kilómetros de la desembocadura. Allí fueron avisados varios agentes de la Guardia Nacional Republicana, del servicio marítimo de ese cuerpo, e iniciaron la persecución. Alrededor de las 11 de la noche, hora de Portugal, es una hora menos que en la península ibérica española, se produjo un choque entre ambas embarcaciones, la que transportaba la droga y la que transportaba a los miembros de la Guardia Nacional Republicana. Con motivo de ese choque, perdió la vida un cabo de ese cuerpo de la Guardia Nacional Republicana, y 3 de sus agentes se encuentran ahora mismo gravemente heridos. Poco más tarde, otros agentes de la Guardia Nacional Republicana localizaron la embarcación en llamas río arriba. Sin embargo, de sus ocupantes nada se sabe, ni siquiera se sabe cuántas personas iban en su interior. Normalmente suelen ser entre 2 y 3 personas. Hacen, como digo, ese alijo de droga. Puede ser desde el norte de África, el hachís, o desde el interior del Océano Atlántico, la cocaína, con embarcaciones con motores que superan los 1000 caballos de potencia y que están perfectamente equipadas para dar esquinazo a los agentes de la ley. En este caso, como digo, y Portugal se encuentra hoy conmocionado, porque eso no es un país acostumbrado a luchar contra el narcotráfico. Se encuentra hoy conmocionado, como digo, por la muerte de ese agente de la Guardia Republicana y de los otros 3 que se encuentran gravemente heridos. De hecho, la prensa especializada en el narcotráfico indica que Portugal ha sido históricamente un santuario donde los narcotraficantes han aprovechado para fabricar estas embarcaciones. Sin embargo, con la muerte de esta gente, todo eso puede cambiar, Néstor. Enrique, gracias. Al otro lado del Océano Atlántico hay una gran disputa diplomática esta madrugada entre el gobierno de Venezuela, el de Maduro, la dictadura, que está peleando con Trinidad
Trinidad y Tobago suspendiendo acuerdos comerciales porque están permitiendo, dicen allí en territorio trinitario, los ejercicios militares de Estados Unidos. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, Trinidad y Tobago está a apenas 6 millas náuticas, unos 11 kilómetros de la costa venezolana, específicamente del estado Sucre al oriente, y la llegada de uno de los portaaviones estadounidenses allí pues encendió aún más las alarmas del gobierno, no solamente congelando los acuerdos en materia de gas con ese país, sino también advirtiendo que estarán vigilando qué se hace allí en el Caribe, en esos ejercicios conjuntos con Estados Unidos. Fue el ministro de Defensa, el general Vladimir Parino López, quien le advirtió a Trinidad y Tobago que no se equivoquen con apoyar falsos positivos, que no se equivoquen con ingresar a mar o territorio venezolano, que acá están vigilando y dispuestos a responder si algo sucede. Y es que no olvidemos que desde Venezuela ven el despliegue militar estadounidense allí en el Caribe como un intento de sacar a Nicolás Maduro del poder para apropiarse del petróleo y del gas. Esto decía el ministro de Defensa. Nos hemos enterado de un gran ejercicio que se va a hacer aquí en Trinidad y Tobago, a pocas millas de nuestro territorio nacional. Trinidad presta su territorio de manera abyecta como una base militar extranjera. Nosotros tranquilos y serenos. Eso sí, no se equivoquen con estar inventando falsos positivos, no se equivoquen con estar violando nuestra soberanía nacional. Vamos a estar tranquilos, repito, y serenos, vigilantes. Esta respuesta militar de Venezuela a Trinidad y Tobago va paralela a una respuesta más política, incluso económica, y que tiene que ver con la suspensión inmediata de los acuerdos en materia de gas con ese país por la presencia de este destructor norteamericano, y luego también de que Nicolás Maduro considerara que la primera ministra trinitense convirtiese a su país en la base de operaciones de Estados Unidos contra Sudamérica. Pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Y se estudia la medida estructural que iría a mayor profundidad en esta materia. Explicaba Nicolás Maduro que se trata de una medida cautelar de suspensión inmediata e informó que ha solicitado recomendaciones al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y al Parlamento para tomar una medida definitiva en los próximos días o en las próximas semanas. Igual resaltar que la Cancillería de Trinidad y Tobago ha negado que los ejercicios militares que realiza esta semana la Armada estadounidense en su territorio, se tiene previsto que sea hasta el 30 de octubre, contra el narcotráfico, sea para provocar hostilidades contra Venezuela. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.